El texto, nuevamente lo repito, está en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Esa es la meditación del día de hoy. Ten cuidado. El fin de semana tuve la oportunidad de estar con un amigo y hermano en Cristo y conversamos muchísimo acerca del ir y de venir de la iglesia de este siglo. Una iglesia que está permeada por muchas cosas ajenas a la doctrina. No hay memoria histórica. Al creyente en general le hace falta mucho la lectura bíblica, pero no solamente la lectura bíblica, sino que también entender cuál ha sido la historia de la iglesia y en qué contexto la iglesia se ha mantenido firme, cómo ha tenido que luchar contra la herejía a través de los siglos, cómo ha tenido que luchar contra falsos maestros que se han levantado en distintos momentos de la historia y que han hecho tambalear en muchas oportunidades a la iglesia, pero jamás ha sido derribada. Porque el fundamento de la iglesia es sobrenatural. El fundamento fue establecido por los apóstoles y profetas del siglo I y basado exclusivamente en la palabra del Señor Jesús y lo que el Espíritu Santo les llevaba a hacer de acuerdo a lo que ya estaba establecido. Ha pasado mucho tiempo y no hay memoria. Por lo tanto, lo que se cree que es correcto en el día de hoy no necesariamente ha sido correcto a través de la historia. Muchas prácticas y muchas enseñanzas no se ajustan a la verdad bíblica. No hay sustento, pero hay cientos y miles de creyentes que creen que esa es la forma correcta y que están siendo fieles a la Escritura. Normalmente frente a esto entonces le echamos la culpa al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Pero el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que hay otro enemigo y que es formidable. Y le dice, eres tú mismo. Por lo tanto, ten cuidado de ti mismo, le dice. Y quiero referirme justamente a ese cuidado en el día de hoy. Este texto, este versículo que tenemos aquí se encuentra dentro de un contexto. El capítulo 1 completo de Timoteo nos puede dar una luz maravillosa respecto a qué se está refiriendo el apóstol Pablo, porque una lectura rápida de este versículo podría darnos a entender que el cuidado de la doctrina es lo que nos va a salvar. Y que eso es lo que permite que otros se salven. O sea, me cuido y soy sumamente fiel en todas las cosas y eso me permite salvarme. Una visión muy rápida de esto estaría diciendo que la salvación es por obras. Pero no es lo que dice el texto bíblico. Por lo tanto, hermanos amados, no solamente debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, sino también contra lo que sucede al interior de los templos. Y más específicamente con lo que sucede al interior del corazón de cada hombre y cada mujer que está dentro de la iglesia. Hoy más que nunca estamos sufriendo aquellos efectos que son dañinos dentro de la iglesia debido a la falta de conocimiento, a la falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Hay una interpretación muy personal y muy antojadiza. Cada uno tiene su propia perspectiva de lo que es la verdad. Y como Dios eso lo sabe porque Él es nuestro creador, Él dejó entonces la verdad, la única verdad regidora, su palabra. Porque de lo contrario cada uno es llevado por lo que siente, piensa o cree. Yo creo que las cosas son así. Yo pienso que esto es así. Yo siento que es así. Entonces, frente a esa disyuntiva, frente a toda esa subjetividad, Dios establece su palabra como norma única y perfecta para determinar qué es correcto y qué no es correcto. El cristianismo del día de hoy se ha mezclado con muchos aspectos bíblicos y también con paganismo. Sí, paganismo. Hace poco, con algunos hermanos o con alguien, veíamos un
un par de videos simplemente a modo de ejemplo. Vi un predicador en una iglesia latinoamericana y él está entonces llamando al altar a todas las personas que están enfermas, a todos los que tienen necesidad. Y antes de pasar, entonces, él ora y unge chicles. Y le entrega a todos chicles ungidos. Y todas las personas se abalanzan hacia el predicador, estirando la mano para recibir un chicle ungido para ser sano. Y él muy serio dice, si no estás enfermo, no lo tomes, porque esto es serio, te puedes enfermar. Y dice más aún, yo sé lo que estoy haciendo. ¡Wow! En otro video también antiguo, en una iglesia latinoamericana, dice, ¿ustedes creen que ustedes pueden ser liberados de los demonios a través del cigarrillo? Pues así es, el Señor hace las cosas como Él quiere. Entonces con un cigarro encendido, le daba a que cada persona aspirara del cigarrillo. Entonces, lógicamente, muchas personas que no fuman empezaban a toser inmediatamente. Y ahí estaba la prueba de cómo el demonio era expulsado. Y esos son casos extremos de los cuales nosotros decimos abiertamente, eso es ridículo, eso no puede pasar, pero le digo que las personas se amontonan porque tienen comezón de oír lo que ellos quieren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? La respuesta la vamos a leer en el mismo contexto bíblico. Si nosotros nos vamos a los primeros 3 versículos de este capítulo, la Biblia dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este es el carácter de algunos hombres que en el último tiempo se van a infiltrar en las iglesias. Y no solamente en las iglesias, no solamente participarán, sino que infiltrarán las conciencias de las personas, visitarán las casas de los creyentes. Estos son burladores, son engañadores, que ocupan el espacio que tienen para estafar, para engañar, para destruir la obra de Dios. Son hombres y mujeres llevados por su propio afán, por afanes egoístas de poder. Recuerdo hace muchos años, cuando yo era joven, el deseo de todos los jóvenes que participábamos en el grupo de jóvenes era llegar ojalá al púlpito. ¿Por qué? Porque el púlpito significaba 2 cosas. 1, visibilidad. 2, poder. Y podríamos agregar una tercera, autoridad. Porque quien está en el púlpito tiene autoridad, quien está en una posición de liderazgo tiene autoridad, tiene poder. Ese es el pensamiento normal. Pero en realidad la Escritura dice una cosa muy contraria. Quien está en esa posición es el más débil, el que necesita más de Dios. Y no es una posición de autoridad, sino es una posición de servidumbre. Pero en el contexto general de esta sociedad se han invertido las cosas. Ahora el púlpito es usado como un lugar para estafar, un lugar para engañar, un lugar para tergiversar la palabra de Dios. Es un lugar para satisfacer las propias demandas y no las demandas de Dios. Esta es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. La presión del mundo religioso lejos de Dios es tan fuerte, hermanos, tan fuerte que poco a poco se va permeando nuestra propia conciencia y la propia conducta al punto de permitirnos ciertas licencias que aquietan la voz de nuestra conciencia y la voz del Espíritu que habla. Los engañadores permanentemente le están diciendo a las personas lo que quieren oír. El pastor bautista Paul Washer dice, estas personas están engañadas, estas personas son inocentes. No, dice, no son inocentes, es el juicio de Dios sobre ellos, porque ellos tienen predicadores que les van a decir lo que ellos quieren escuchar. ¿Y qué quieren escuchar?
quieren escuchar que son buenos, quieren escuchar que ellos merecen la sanidad, quieren escuchar que ellos merecen el favor de Dios, que merecen las cosas. Entonces van a haber predicadores que les van a decir eso. Ustedes merecen esto porque son hijos de Dios. Ustedes pueden hacer esto porque son hijos de Dios. Olvidándose que todo se trata de Dios y no se trata de nosotros. La Biblia es la historia de Dios, es la historia de la redención de la humanidad. Pero ¿quién es el que está allí redimiendo? Es Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la historia. De esto se trata. Antes que tú nacieras, Dios ya estaba en el universo, inmutable, eternamente y por siempre. Y después que tú termines tu vida aquí, como hierba que un día está y otro día no está, Dios permanecerá inmutable en su eternidad. En su santidad y en su justicia Él permanece. Pero hay algunos que vienen entonces a acariciar la mente y el corazón diciendo que tú eres tan importante, pero tan importante que Dios va a hacer todo lo que tú quieras que hagas. Todo lo que tú quieres y deseas en este mundo. Ese es un error. Eso es una herejía. Pero como muy pocos creyentes se dan el tiempo de leer la Escritura concienzudamente, como muy pocos creyentes se dan el tiempo de ver la historia de del cristianismo, van a ser engañados una y otra vez. Si no fuera por el Espíritu Santo, que permanentemente está hablando a nuestro corazón y a nuestras conciencias, si no fuera porque la obra de Dios es perfecta, si fuera quitado Jesucristo de en medio nuestro, todos correríamos nuevamente al lodazal de donde fuimos sacados. Y volveríamos a embarrarnos, porque esa es la naturaleza caída aún. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Siempre pensamos que otros son los enemigos, que otros son los que nos envidian. Es como cuando viene la gitana y te dice, extiende tu mano y te voy a decir cuál es tu vida. Y algún incauto le pasa la mano y lo primero que ella dice es, veo que hay personas que te tienen envidia. Y todos juran que es verdad. Porque tú eres una persona muy buena, todos juran que son buenos. Pero la Escritura dice, no hay bueno ni aún uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3. Ten cuidado de ti mismo. El tener cuidado de nosotros apunta también a la autojustificación, o mejor dicho, a la justicia propia. Este es uno de los mayores peligros que nosotros vivimos, la autojustificación. Nos justificamos por las cosas que hacemos. Nos justificamos ante caer el pecado. Decimos, somos tan débiles. Señor, perdón, soy tan débil que nuevamente caí. Entonces, esa autojustificación permite aquietar la voz de Dios en nuestras conciencias. Denunciamos las herejías de otros. Denunciamos el pecado del hermano. Y no solo eso, sino que muchas veces discutimos acerca de qué es correcto y qué es incorrecto. Y desde nuestra propia justicia nos sentimos justificados, sentimos que estamos en lo correcto, sentimos que es bueno lo que estamos haciendo. Pero ¿qué nos diferencia de aquellos que condenamos si no cuidamos nuestra propia vida? ¿Qué nos diferencia? ¿Acaso alguno de nosotros podría estirar la mano y decir, yo estoy libre de pecado? Yo estoy entero delante de Dios y puedo pararme con la frente en alto delante del trono. Ninguno puede hacer eso. Todos tenemos que avergonzarnos de nuestros actos, de nuestros pensamientos. De que hoy día estamos tan bien aquí en este momento, nos sentimos todos en comunión y cuando salimos nos falta el tipo o la persona que te da un estrellón y volvemos con la mirada inmediatamente de ver qué es lo que sucedió. O si van manejando, si eres conductor y alguien hace alguna maniobra que es peligrosa, si no sacas la mano, si no bajas el vidrio con una mirada por último inquisidora, ojalá entiendan lo que estás haciendo y la rabia nuevamente aflora a nuestras mentes. Y no falta el que te insulte o haga las cosas si quieras y ores por justicia. Dios, consúmelos. Haz justicia.
Si Él hiciera justicia, los primeros que estaríamos camino al infierno seríamos nosotros. Porque por gracia hemos sido justificados. Por gracia, solamente por gracia, no por méritos, porque por méritos merecíamos solamente la condenación. Por gracia hemos sido justificados. Martín Lutero decía que cada vez que le fuera posible hablaba en contra de la justicia propia. Y él lo dice de esta manera. Hablando él, dice: me doy cuenta de que no logro derribarla con mi predicación. Los hombres se jactan todavía de lo que pueden hacer y erróneamente consideran que la senda al cielo es un camino pavimentado con sus propios méritos y no un camino rociado con la sangre de la expiación de Jesucristo. Si somos tan buenos nosotros, si buscamos tanto de Dios, por lo tanto casi tenemos ganado un lugar en la mesa del Señor. Autojustificación. Ten cuidado de ti mismo. Esto apunta al testimonio personal. Pero no solamente al testimonio, sino a cómo nosotros vivimos las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra de Dios. Uno de los mayores problemas que existe el día de hoy es una cantidad increíble de creyentes sabios, en su propia opinión. Y tiene una mezcla exquisita en su cabeza y en su corazón de cosas deliciosas, de la miel, de la palabra, pero también de la podredumbre, del propio razonamiento. Esa mezcla exquisita que todos tratan de argumentar y sacar adelante. Entonces, cuando alguien les muestra con la Escritura: estás equivocado, siempre buscan, como el delincuente que busca el subterfugio, busca el lado débil de la ley para autojustificarse, siempre lo están haciendo. En realidad voy a cambiar lo que acabo de decir. Siempre lo estamos haciendo. Porque nos duele profundamente, no en nuestro corazón, sino que en el ego personal, cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados en muchas de las cosas que pensamos y hacemos y creemos que son justas. Lo único justo, lo único digno, lo único que puede servirnos de brújula en la vida es la palabra de Dios y no otra cosa. Nunca la justicia propia. Hay una cita de Charles Spurgeon en un libro llamado Discurso a mis estudiantes, y él dice así: la justicia propia es semejante a un ciego elegido para dar clases de óptica, que va a filosofar acerca de la luz y de la visión. Es aquel ciego que disertará sobre ese asunto y tratará de hacer distinguir a todos los demás acerca del espectro de la luz, de las sombras, de los matices, de los colores del prisma, estando él mismo sumergido en la más profunda oscuridad. La justicia propia es como el mudo que es nombrado profesor de canto, como el sordo a quien se le pide que juzgue las armonías, como el topo que quiere educar a los aguiluchos, como el leopardo, como el león que se transforma en el presidente de los ángeles del cielo. Es absurdo. La justicia propia es absurda, porque cae derribada, inmediatamente se desmorona ante la palabra de Dios, que es la verdad. Un pastor puritano, Richard Baxter, decía: ten cuidado de ti mismo, no sea que te encuentres desprovisto de la gracia salvadora de Dios que ofreces a otros y seas ajeno a la obra eficaz del Evangelio que predica. Ten cuidado de ti mismo, no sea que estés perdido mientras exhortas a otros que no se pierdan, que desfallezcas de hambre mientras le preparas buenos manjares a otros. Él dice: hay muchos sastres que visten harapos
mientras cosen hermosos trajes para sus clientes. Créanme, hermanos, dice él, Dios nunca salvó a nadie por ser predicador. Dios nunca salvó a nadie por ser músico. Dios nunca salvó a nadie por ser un buen hermano. Dios nunca salvó a nadie por estar en la iglesia. Dios nunca salvó a nadie por eso, sino por haber sido justificado, santificado y consecuentemente ser fiel a la obra de Dios. Justificado y santificado solamente por Jesucristo y no por méritos propios. Hermano, tengamos cuidado de nosotros. Es decir, permanentemente debemos examinar nuestra conciencia y las motivaciones de nuestro corazón. ¿Y cómo puedo saber yo si son correctas o no? Con la palabra, contrastando lo que pensamos y sentimos y creemos y decimos con la palabra. Y si esta palabra es contraria a lo que nosotros decimos, por favor, no tratemos de buscarle justificación a nuestros actos, sino que caigamos rendidos ante la evidencia que la única verdad infalible es la palabra de Dios. Y no hay otra cosa. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¡Ah, qué fácil el pastor! Le encanta tocar eso. Cada vez que hablo acerca de la vida de oración, la vida de lectura, la conducta, el testimonio y todas las cosas, ¿ustedes creen que no estoy parado también frente a un propio espejo? Porque al decírselo a ustedes no es algo que yo no me pregunte, no es algo que yo no me cuestione y algo que me duela también en lo más profundo de mi ser. Entonces yo, como su hermano, les tengo que decir: hermanos amados, ¿cómo está tu vida? ¿Con quién la estás contrastando? ¿Con algún predicador que viste por YouTube? ¿Por algún pastor de alguna iglesia? ¿Por algún hermano que tú encontraste que está iluminado prácticamente? Contrástala con la Escritura, donde resalta la figura preciosa de Jesucristo. Varón perfecto, digno de imitar, Señor y Dios nuestro. ¿Es correcta mi conducta? Mira lo que dice la Escritura. Mi hablar es tan claro que cualquiera podría decir que he bajado del Monte Santo. O en realidad pensará que vengo de algún carrete, como dicen los jóvenes. Tener cuidado de nosotros mismos está relacionado con tener claridad respecto a nuestra condición pecaminosa. He escuchado a tantas personas autojustificándose. Y he tratado tantas veces de autojustificarme. Cuando converso con muchos, es típico si como pastor les digo: esto está pasando con tu vida, y saltan de inmediato: sí, pero ¿y él? ¿Y qué pasa con ella? ¿Y qué pasa con ellos? Es evadir la responsabilidad propia en vez de caer rendido y decir: tiene razón. Y si es bíblico, decir: he faltado contra ti, Señor. No contra el pastor, contra ti, Señor. Tener cuidado de nosotros mismos está relacionado con tener esa claridad meridiana de que somos tentados permanentemente y lamentablemente cedemos muchas veces a las tentaciones. Tener cuidado de nosotros mismos es evitar, por sobre todas las cosas, erigirnos como jueces del resto, como si nosotros no hubiéramos pecado. Tenemos muy poca memoria para las cosas malas nuestras, pero tenemos una gran memoria para los errores y las caídas y los pecados de los hermanos y de otros. ¿Sí o no? Seamos honestos. Eso es lo que pasa.
Tiramos al rincón más profundo de nuestra memoria todos aquellos actos deleznables, aquellas cosas que no son santas, aquellas cosas oscuras, aquellos pensamientos que no son dignos siquiera de volver a mencionarlos. Los tiramos a un lugar oscuro. Ojalá al último rincón del baúl de los recuerdos. Pero estamos prestos. Así el hermano no me saluda, así se viste mal, así me hirió con una palabra, prácticamente a crucificarlo. O lo menos es: Dios, haz tu justicia. Si así fuera, el primero que debería desaparecer soy yo mismo y cada uno de nosotros de la presencia de Dios. Respecto de la doctrina, tener cuidado de ella se relaciona con desechar todo lo que no proviene de la Biblia y de la Escritura. El apóstol Pablo le dice en el verso 7 de este capítulo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Hay fábulas dentro del cristianismo, por supuesto que lo hay. Hay herejías, muchas herejías. Hay cosas que no son correctas, montones de cosas que no son correctas, pero que se toman como verdades absolutas y la gente vive en función de ellas. Recuerdo un hermano hace muchos años atrás que en una oportunidad, en una conversación, le dijo: uy, me encanta. Me dice: hermano, no digan me encanta, porque viene de encantamiento, y si tú dices me encanta, estás profiriendo una palabra de magia. Oh, Dios santo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al libro de Proverbios hay un versículo que dice que en nuestra boca está el poder del bien y del mal, y de hacer cosas buenas y de hacer cosas malas. Entonces muchos creen que pueden decretar, decir lo que hay que hacer, y las cosas tienen que ser. Qué falta de conocimiento bíblico, qué falta de sujeción al único Dios que es capaz de decretar y hacer las cosas. Nosotros somos simplemente sus siervos. No en el sentido de la esclavitud, sus siervos en el sentido del servicio a su santidad delante de su trono, pero más que siervos, también hijos por adopción. Tener cuidado de la doctrina y desechar las fábulas. Si no haces esto, las penas del infierno vienen sobre ti, te dicen algunos. Conversaba el fin de semana pasado con un amigo y me decía que justamente él le tocó hacer hace muchos años un trabajo a un hermano. Mi amigo en aquel tiempo trabajaba en estructuras metálicas y cosas así, y este hermano lo contrató para que le hiciera una reja. Y le hizo una reja. Y después le dijo: ¿me puede hacer, estábamos cerca del 18, con estos tambores, unas parrillas? Ya. Pero no tengo dinero. Ok, te las pago después. Y mi amigo me dice que él se quedó sin nada para el 18 justamente, a pesar de que tenía el trabajo terminado. Pero después sabe que el hermano estaba con sus 2 sendas parrillas celebrando el 18 a todo dar. Entonces va a la casa y le exige. Y en la discusión le dice: si usted no me paga, voy a cortar la reja y me la voy a llevar. Y sale la señora, hermana también, diciendo: ¿cómo es posible que usted, siendo hermano? La gran pregunta, o lo que debería haber dicho, es: ¿cómo es posible que ustedes, siendo cristianos, me hayan dicho que no tienen dinero, que no me quieran pagar, teniendo que pagar? Porque cada uno es sabio en su propia opinión y se justifica a sí mismo. Entonces es rápido el poder juzgar a otros. Persiste en ello, dice el apóstol Pablo hacia el final de este texto, verso 16, voy a ir terminando ya. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿En qué va a persistir Timoteo? Pablo le indica a Timoteo que debe persistir, debe mantenerse. Y esto lo vemos en el verso 7. Vean qué dice el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Desecha lo profano, las locuras de los mal llamados apóstoles y de los mal llamados profetas del día de hoy, de los iluminados del día de hoy.
Nadie le puede agregar algo a la Escritura. El canon ya fue cerrado. El canon se cerró. Esta es la revelación de Dios. No hay nuevas revelaciones. Y toda revelación nueva, todo sueño que alguien tenga. Algunos tienen sueños. Algunos tienen visiones. Algunos tienen una palabra. Tengo una palabra para ti. Pero tiene que pasar al menos por 2 filtros súper claros y categóricos. Primero, debe ajustarse a la palabra de Dios, a la Biblia. Segundo, debe exaltar la persona de Jesucristo. De lo contrario, son fábulas, cuentos, sueños, locuras. Desecha las locuras de los mal llamados programas cristianos a veces. No estoy diciendo que todos sean malos, es lo más mínimo. Y no estoy diciendo que YouTube y todos sus canales son malos, no es la caja del diablo, como algunos sostienen, no. Pero hay que ser muy cauto. ¿Ustedes conocen la pirita? ¿Alguien sabe lo que es la pirita? ¿Cómo le dicen? ¿Y cómo le dicen a esa? Brilla como el oro. ¿Cómo le dicen a esa piedra? El oro de los tontos. Porque brilla como oro, pero no es oro. Muchas de las cosas que uno escucha brillan como si fuera la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Ejercítate en la piedad. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, versos 12 y 13, sino que sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué cosa? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Persistir es sinónimo de disciplina, de oración, de sacrificio. Es fácil disparar desde la trinchera, hermanos. Es fácil disparar contra otros desde la trinchera. Es fácil criticar, condenar o mandar. Pero es muy difícil salir al campo de batalla diariamente sostenido solo por la gracia de Dios y enfrentar la cruda realidad del dolor del pecado, del desamparo que rodea a tantas personas el día de hoy. Y más encima, un terreno minado con doctrinas extrañas, por decirlo menos. Es difícil. Y son muy pocos los que quieren pagar ese precio. La gran mayoría, desde la comodidad de sus trincheras, dispara contra todo el resto. En una placentera y permanente autojustificación. Verso 16 nuevamente, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Voy a concluir. En una lectura rápida y sin el contexto de todo este capítulo, pareciera indicar que mediante el cuidado de sí mismo y de la doctrina uno se salva y tiene la posibilidad de salvar a otros. Pero esto no es correcto, amados. Si miramos el contexto en el cual está escrito, se está refiriendo a salvarse justamente de la doctrina de demonios, de la herejía y del neopaganismo que se está apoderando de muchos dentro del contexto de las iglesias, tal como ocurre el día de hoy. Pablo le dice a Timoteo que persista. ¿Pero en qué va a persistir? En la piedad, es decir, en tener un corazón compasivo, en su testimonio, en la lectura de la Escritura, en exhortar y en enseñar. Porque esto no solo lo salva de la ola de herejía, sino que le permite salvar a otros de este flagelo también. Por eso es importante el estudio bíblico permanente, por eso es importante la lectura permanente de la Escritura. No solamente, y por favor entiéndanme, no está malo leer un devocional, pero está malo quedarse solamente con eso y no tener una lectura permanente y profunda, personal, de lo que dice la Escritura. Si se dan cuenta, no se refiere entonces a la salvación para la eternidad, sino a salvarte de la herejía, de caer en las redes de la corrupción y por consecuencia directa en una conducta pecaminosa, deseosa de la prosperidad, por ejemplo, tan en boga en el día de hoy, deseosa de la sanidad, donde vienen algunos promotores de la
de la mal llamada teología de la prosperidad y dice, yo desde que estoy en esto, desde que el Señor me lo reveló, nunca siquiera me he resfriado. Nunca me he vuelto a enfermar porque todas las promesas de Dios son para mí en este tiempo y son para nosotros. Y la gente así, ¡oh, amén! ¿Acaso no dice la Escritura que en el mundo vamos a tener aflicción? ¿Acaso no dice la Escritura que no importa lo que suceda, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación o angustia, muerte, vida, desnudez, ¿quién nos puede separar? Nada, dice él. La Escritura lo dice claramente, pero algunos sostienen esto. Entonces la gente dice, ya, entonces se resfrían. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Falta de fe o pecado? Una de dos. ¿Se acuerdan del cantante que murió hace poco tiempo, Melgar? Julio Melgar. Ustedes vieron, varios de ustedes lo tienen que haber visto, todos los videos de toda la pléyade que hay de iluminados en el día de hoy, especialmente de los de iluminados de adoración, cómo todos profetizaban. El Señor dice que vas a ser sano. Y uno en forma especial le profetizó al menos 3 o 4 veces. El Señor dice claramente que tus nietos van a cantar tus canciones, que Él te va a sanar. Entonces cuando a este señor le preguntan que por qué no se habían cumplido sus profecías, él dice, pero si él llegó, él tiene lo mejor. Él partió a la presencia de Dios, allí no hay nada más maravilloso. Sí, pero es que él lo que profetizó no fue eso. Si él lo hubiese dicho, tranquilo, porque van a llegar al cielo y allí no hay dolor, no hay lágrimas, no hay ninguna cosa maravillosa, y se cumplió lo que él dice porque está de acuerdo a la Escritura. Pero lo que dijo este hombre era otra cosa, que iba a sanar. Entonces cuando se muere, se justifica y no reconoce su error. El contexto de las iglesias está llena de falsos profetas y apóstoles en su propia opinión. Amados, ¿cuándo fue la última vez que te examinaste a ti mismo en forma honesta, tomando las Sagradas Escrituras como referencia? Cuando te comparaste a la demanda del Señor, cuando viste tu conducta, pero de acuerdo a lo que Dios dice, y no lo que dice la iglesia, ni lo que dice el pastor, ni lo que dice algún predicador o algún hermano, sino lo que dice la Escritura. ¿Cuándo viste si estás dando en la altura? ¿Cuándo fue la última vez que revisamos nuestra vida para comprobar realmente si somos salvos? Pastor, pero lo que usted está diciendo, ¿cómo? Contrario. No. Porque la certeza de la salvación la da el Espíritu Santo en el creyente. ¿Lo sabías? Y no solamente eso, sino que se evidencia claramente a través del fruto del Espíritu. ¿Tienes certeza de tu salvación? ¿Cuándo fue la última vez que al examinarte te diste cuenta que estás sucio, contaminado y que estás ensuciando a otros también? Y ahí corriste a los pies de Cristo y a decir, perdón Señor, porque contra ti he pecado. Y contra mis hermanos. ¿Y qué con esa deuda que algunos tenemos? Posiblemente, o que alguno de ustedes pueda tener una deuda delante de otras personas a las que afectaste y por consiguiente una deuda con Dios. Creo que es necesario que dejemos nuestro punto de vista a un lado y tomemos el punto de vista de Dios. Y nos rindamos delante de Él y le clamemos por perdón y misericordia. Pucha, pastor, a mí me gustaría que venir acá y sentir que estoy bien y que me acaricien la espalda. Tendría que ir a otro lugar porque yo estoy empeñado en compartir lo que dice la Sagrada Escritura. Porque haciendo estas cosas, amados y amadas, sí recibirás de Dios aquella palabra que dice, buen siervo y fiel. El hombre que permanentemente está peleando, la mujer que permanentemente está peleando contra su propia naturaleza, no lo está haciendo en su poder, sino con el de Dios,
reconociendo que mientras más débil es, más fuerte es entonces su relación con el Señor. Cuando reconoce su debilidad delante de Él, entonces Él se agranda y toma el lugar. No seas sabio en tu propia opinión. Nuestra sabiduría es inmundicia ante los ojos de Dios. ¿Quieres ser sabio? Lee la Biblia. ¿Quieres tener conocimiento e inteligencia? Lee la Biblia. Busca a Dios. Y deja que Él guíe todo. No tengas cuentas con nadie. Arréglate con todos. Como si este fuera tu último día. ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida cuando partas? Que le pongan un nombre a una calle. A mí no me interesa lo que diga la lápida cuando yo parta. Me interesa que Dios pueda decir de mí, buen siervo y fiel. Y que los que te recuerden digan, pucha, esta hermana que fue difícil, pero cómo luchaba por agradar a su Dios. Oh, este hermano siempre lidiaba y siempre decía que tenía problemas con su carácter, pero cómo luchaba por agradar a Dios. ¿Cómo llegaba a las personas y estaba pidiendo permanentemente perdón por sus errores? Y se deshacía delante del trono de la gracia. Y clamaba permanentemente por misericordia. Aunque no haya memoria de nosotros después aquí en la tierra, hay alguien que nos tiene en su memoria. Y es Dios el Padre. Pero para eso, amado, ten cuidado. Ten cuidado no del diablo. Él no puede hacer nada, no puede tocar un pelo de nuestra cabeza. Si Dios no lo permite, y Dios no lo permite porque estamos en su mano. Pero ten cuidado de otro enemigo terrible. Tú mismo, tú mismo. Señor, en el nombre de Jesús. No solamente al compartir esta palabra me siento confrontado yo mismo con mi propia realidad, sino que te ruego que puedas, que a través de tu Espíritu Santo cada uno de los que aquí estamos seamos confrontados con la realidad que vivimos. Y que no exista separación entre lo que somos y lo que decimos. Entre lo que vivimos y en lo que decimos a otros que vivimos. Señor, te ruego por misericordia y por perdón a todos nosotros. Te ruego, Señor, que nuestros oídos sean destapados de tanta basura, que nuestra mente y nuestro corazón sean limpiados de tanta basura que hay en el día de hoy, para que solamente tu palabra prístina, santa, pura, esté allí, Señor. Te ruego que cada uno se empeñe en escuchar permanentemente tu palabra y en distinguir tu voz de entre todas las voces que se levantan en este mundo. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de conducta, de fe. Ayúdanos, Señor, a que pueda la iglesia verdadera resurgir como una luz en medio de las tinieblas, con hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser un discípulo tuyo, un hijo tuyo, de los cuales nadie tenga que decir algo en contra nuestra y que ofenda el nombre del Señor Jesús, sino que por el contrario la voz del resto sea, miren cómo se aman. Ayúdanos, Señor, a estar muy conscientes de los peligros que están en nuestro propio corazón y los peligros que están en nuestra propia mente. Cuando la dejamos divagar y aceptar cualquier cosa, o cuando dejamos nuestro corazón que tome dominio a través de los sentimientos y emociones,
y dejamos las convicciones profundas y las verdades eternas de lado por el sentir, por el decir, por el creer, por aquello que es subjetivo. Te ruego por tu ayuda. Te lo ruego por mi propia vida, pero te lo ruego también por todos mis hermanos y hermanas en Cristo que están el día de hoy aquí y por los que han de escuchar esta palabra. Muchas gracias, Señor. Para ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.